El general Thomas Errington exigía lo mejor, imponiendo su autoridad en la sala de emergencias e insistiendo en que llamaran al jefe de cirugía. Pero cuando las puertas del hospital se abrieron de golpe, el condecorado héroe de guerra se quedó paralizado. La mujer que estaba frente a él no era cirujana. Era su peor pesadilla. La sangre goteaba sobre los pulidos pisos de mármol de la Fundación del Patrimonio de Boston. El general Thomas Errington, un hombre con el pecho cargado de medallas y una reputación forjada en los implacables fuegos del combate, no era alguien que mostrara debilidad. A sus 62 años, todavía se movía como un hombre capaz de comandar un campo de batalla con una sola mirada. Pero esa noche, el campo de batalla era su propio cuerpo, y estaba perdiendo la guerra rápidamente. Todo comenzó como un dolor sordo en el abdomen durante su discurso principal, una presión ardiente que ignoró con terquedad. Para cuando los aplausos terminaron y la banda de jazz empezó a tocar, el dolor se había convertido en un infierno insoportable. Se desplomó cerca del guardarropa VIP, con las manos temblorosas apretando su costado mientras el mundo se inclinaba violentamente a su alrededor. El pánico estalló en el lujoso salón. Los dignatarios soltaron gritos ahogados, los equipos de seguridad corrieron hacia él y, en pocos minutos, el aullido de las sirenas atravesó el frío aire otoñal. El paramédico John Sullivan fue el primero en llegar. Se abrió paso entre la multitud aterrada de invitados de élite. Sullivan observó el rostro ceniciento del general, notó la rígida distensión de su abdomen y supo que estaban corriendo contra un reloj mortal. Dentro de la ambulancia, Thomas todavía estaba lo suficientemente consciente como para estar furioso. Su instinto de supervivencia, entrenado durante décadas de mando, se manifestó como una agresividad pura. «Escúchame, muchacho», gruñó Thomas, con la voz tensa por el dolor mientras Sullivan intentaba colocarle una vía intravenosa en la ambulancia en movimiento. «Me llevarás al Boston Presbyterian. Y avisa por radio que quiero al Dr. William Montgomery esperándome en la puerta. ¿Entendiste? Nadie me toca excepto el jefe de cirugía. Soy un general de 3 estrellas y no voy a quedar en manos de algún residente recién salido de la escuela». Sullivan asintió rápidamente mientras aseguraba la vía. «Vamos hacia allá, general, pero Montgomery es un cirujano de primer nivel. Podría estar en quirófano». «Haz que suceda», rugió Thomas, antes de que una nueva ola de dolor lo obligara a cerrar los ojos. El departamento de emergencias del Boston Presbyterian era una sinfonía de caos controlado. La sala de trauma 1 estaba preparada, iluminada por una luz fluorescente dura e implacable. Cuando las puertas dobles se abrieron violentamente y Sullivan entró empujando la camilla, la sala explotó en movimiento. Enfermeras y técnicos rodearon la camilla, trasladando el enorme cuerpo del general a la mesa de trauma. Los monitores pitaban con fuerza, mostrando una presión arterial peligrosamente baja. Thomas, luchando contra la confusión causada por el shock y la pérdida de sangre, agarró el uniforme médico más cercano. «¿Dónde está Montgomery?», exigió, con la voz resonando contra las paredes de azulejos estériles. «Pedí al jefe de cirugía. Lo quiero aquí ahora mismo». Un joven residente, visiblemente aterrorizado, tartamudeó. «General, el Dr. Montgomery está en una cirugía de bypass muy compleja. No puede salir de quirófano durante al menos 2 horas. Tenemos un equipo de trauma muy capacitado». «No quiero un equipo. Quiero al mejor», bramó Thomas, intentando incorporarse, solo para ser derribado por una ola de mareo. «Estoy sangrando internamente. Tráiganme al mejor que tengan en este maldito edificio o, se los juro, haré que les revoquen sus credenciales». La sala quedó sumida en un silencio tenso y aterrador. El residente se congeló, sin saber cómo estabilizar a un VIP en estado crítico que se negaba a recibir atención de cualquiera que no fuera el jefe de cirugía ausente. Los monitores comenzaron a emitir una alarma más aguda. El general estaba descompensándose. Necesitaba intervención inmediata. Alguien con autoridad, habilidad y el valor suficiente para tomar control de la sala y dejar de lado su ego. Entonces, las pesadas puertas de la sala de trauma 1 se deslizaron al abrirse. Unos pasos tranquilos y decididos atravesaron el frenético pitido de las máquinas. El personal médico, presa del pánico,
se apartó instintivamente. Thomas giró la cabeza, esperando ver a un cirujano canoso y arrogante tomando el control. Pero, en cambio, vio a una mujer con uniformes médicos azul oscuro y un estetoscopio colgando con naturalidad de su cuello. Ella se recogía el cabello en un moño firme, con los ojos clavados en el monitor de signos vitales y una expresión de cálculo frío y aterrador. No llevaba bata blanca. Su gafete decía claramente: Abigail Mercer, enfermera practicante principal de trauma. Thomas Errington se quedó helado. El aire abandonó sus pulmones, no por la hemorragia interna, sino por un impacto tan profundo que paralizó sus cuerdas vocales. El general endurecido por el combate, el hombre que había enfrentado fuego enemigo y comandado a miles de soldados, de pronto parecía un niño aterrorizado. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar las barandillas de la cama. Él la conocía. Reconocía la ligera inclinación de su barbilla, la feroz inteligencia de sus ojos oscuros y la forma en que se movía con una calma silenciosa. Dignidad inquebrantable. Era un rostro que había visto en sus pesadillas durante los últimos 4 años. Un rostro que había evitado activamente, escondiéndose detrás de la burocracia militar y un silencio cobarde. Abigail Mercer no miró su rostro de inmediato. Sus ojos estaban en el monitor y luego en su abdomen distendido. La presión está cayendo rápidamente. Pasen 2 unidades de sangre O negativo. Activen el infusor rápido y preparen una toracotomía de emergencia junto a la cama, ordenó, con una voz que atravesó el pánico como un bisturí. Ella no era la jefa de cirugía. Ni siquiera era médica. Pero en esa sala de urgencias, Abigail era la comandante indiscutible del frente de batalla. Por fin levantó la mirada. Sus ojos saltaron de la herida al rostro del paciente. Por una fracción de segundo, la sala desapareció. El pitido de los monitores se apagó hasta convertirse en un rugido lejano. Abigail dejó de moverse, con la mano suspendida en el aire. Miró fijamente los ojos aterrorizados del general Thomas Errington, el hombre que había enviado a su esposo a una misión suicida, el hombre que había encubierto el error táctico para proteger su propia carrera, el hombre que ni siquiera tuvo la decencia de asistir al funeral del capitán Daniel Mercer. El silencio cayó sobre la sala de trauma 1, pesado y sofocante. Para el joven residente, los técnicos y el terapeuta respiratorio, solo fue una pausa extraña y fugaz en medio del caos. Pero entre Abigail Mercer y Thomas Errington, una vida entera de dolor, traición y rabia contenida explotó en esa única mirada. Thomas intentó hablar, pero sus labios se movieron sin emitir sonido. La arrogancia que había alimentado sus exigencias minutos antes desapareció, reemplazada por una vulnerabilidad cruda y total. Estaba tendido sobre una mesa de acero, desangrándose por la ruptura de un aneurisma aórtico abdominal, completamente a merced de la mujer cuya vida había destruido sistemáticamente. El corazón de Abigail golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. El mundo pareció inclinarse. Los recuerdos que había luchado tanto por reprimir volvieron con una fuerza brutal: el golpe en la puerta, la bandera doblada, el lado vacío de la cama. Miró al hombre que sudaba y temblaba sobre su mesa. Era el legendario general Errington, el comandante intocable, el arquitecto de su duelo interminable. Se está desangrando, susurró su mente profesional. Déjalo, siseó una parte más oscura y herida de su alma. Déjalo sentir exactamente lo que Daniel sintió en la tierra de aquel valle. El monitor emitió un tono agudo y continuo. La presión había bajado a 70/40. Abigail parpadeó. Su entrenamiento en miles de casos de trauma venció la parálisis de su propio dolor. Tomó una respiración fuerte y entrecortada, y cerró de golpe la bóveda de sus emociones. Ahora no era una viuda devastada. Era una enfermera especialista en trauma, la última barrera entre un paciente y la morgue. La presión se está desplomando, anunció con una calma aterradora. Está en shock hipovolémico. No podemos esperar a cirugía. Necesito un kit para vía central. Activen ya el protocolo de transfusión masiva. Y que alguien llame al Dr. Reynolds. Si Montgomery está en quirófano, que baje de ortopedia de inmediato. Thomas extendió la mano. Sus dedos temblorosos y manchados de sangre sujetaron débilmente la manga de su uniforme. Abigail jadeó.
Su nombre le supo a ceniza. Abigail, por favor. Ella se soltó violentamente, sin volver a mirarlo. No hable. Está desperdiciando energía y oxígeno. Luego se giró hacia el residente. Mantenga presión en ese cuadrante. No se suelte hasta que yo se lo ordene. Se movía con una precisión aterradora. Sus manos eran un borrón mientras preparaba el campo estéril para la vía central. Iba mucho más allá de las tareas de una enfermera convencional, trabajando al máximo nivel de su especialidad avanzada. Cuando el cirujano que Thomas exigía no estaba allí para salvarlo, la enfermera a la que nunca quiso volver a ver era la única capaz de mantener su corazón latiendo. Yo no sabía, jadeó Thomas, con los ojos rodando ligeramente hacia atrás. Daniel era un buen hombre. Cállese, general, espetó Abigail, con una voz que restalló como un látigo por toda la sala. El personal joven intercambió miradas nerviosas y sorprendidas. Nadie hablaba así a los VIP, mucho menos a un alto mando militar, pero nadie se atrevió a desafiar a Abigail. Ella palpó su clavícula y encontró la vena con una eficiencia implacable. Insertó la aguja, aspiró un destello de sangre oscura y pasó rápidamente la guía. Cada movimiento era una batalla entre su juramento de salvar vidas y el asco visceral que sentía al tocar su piel. Estaba salvando la vida de un asesino. Está en fibrilación ventricular, gritó el técnico, mientras las líneas del monitor se convertían en una onda caótica y mortal. Traigan las palas, ordenó Abigail, apartando la guía y asegurando la vía en segundos. Carguen a 200. Tomó el desfibrilador. Palas, el plástico pesado y frío entre sus manos. Estaba de pie sobre el hombre que había destruido a su familia. Tenía el poder de la vida y la muerte en sus manos. Un retraso de apenas unos segundos, un pequeño error con el equipo, y Thomas Errington no sería más que un recuerdo. El hospital lo registraría como una trágica complicación de un aneurisma roto. Nadie lo sabría jamás. Cargado a 200. Anunció el técnico, esperando su orden. Abigail miró el rostro del general. Se estaba poniendo azul. El gran Thomas Errington, reducido a un ser humano frágil y moribundo. Pensó en Daniel. Daniel, que creía en el honor. Daniel, que jamás habría dudado en salvar una vida, incluso la de un enemigo. Todos fuera, gritó Abigail. Presionó las palas contra su pecho y descargó la energía. El enorme cuerpo del general se levantó violentamente de la mesa. Miró el monitor. Seguía en fibrilación ventricular. Carguen a 300. Administren 1 miligramo de epinefrina. Ordenó. Sus manos apretaban las palas con tanta fuerza que le dolían los nudillos. La sala era un torbellino de órdenes gritadas, plástico rasgándose y olor a ozono. Cargado. Todos fuera. Disparó de nuevo. Otra descarga violenta. Abigail contuvo la respiración, con los ojos fijos en la pantalla. Las ondas caóticas titubearon, se aplanaron y, lentamente, comenzó a aparecer un ritmo. Ritmo sinusal normal. Era débil. Era frágil. Pero estaba ahí. Tenemos pulso, susurró el residente, sin poder creerlo. Abigail soltó un suspiro tembloroso y dio un paso atrás de la mesa cuando el doctor Reynolds finalmente irrumpió por las puertas, sin aliento y con expresión de pánico. ¿Qué demonios está pasando? ¿Es el general? Tuvo una ruptura, dijo Abigail, sin emoción alguna, entregándole los registros al cirujano desconcertado. Entró en paro. Lo recuperamos. La vía central está colocada. El protocolo de transfusión masiva está en marcha. Necesita un quirófano desde hace 5 minutos. Es suyo, doctor. No esperó una respuesta. Se dio media vuelta y atravesó las puertas dobles, dejando atrás el caos. Caminó por el pasillo estéril y brillantemente iluminado hasta llegar al cuarto de suministros. Entró, cerró la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo. Sus manos temblaban sin control cuando la adrenalina finalmente desapareció, dejándola sola en la oscuridad con el fantasma de su esposo y la realidad de lo que acababa de hacer. Las horas se convirtieron en días dentro del ambiente estéril y ultracontrolado de la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos.
El siseo mecánico y rítmico del ventilador era el único sonido en la habitación 4, donde el general Thomas Errington permanecía aferrado a la vida mediante una compleja red de tubos de plástico y monitores que sonaban sin parar. El doctor William Montgomery, el respetado jefe de cirugía que finalmente había operado para reparar la enorme ruptura aórtica, lo llamó un milagro. Le dijo a la junta directiva del hospital y a los altos mandos militares ansiosos que esperaban en el vestíbulo que, si la enfermera especialista en trauma hubiera dudado siquiera 10 segundos en urgencias, el general habría regresado a Washington dentro de un ataúd cubierto con la bandera. Abigail Mercer pasó las siguientes 48 horas consumida por un miedo helado y sofocante. Después de aquel turno decisivo, volvió a casa, se quedó bajo una ducha hirviendo hasta que su piel se puso roja y lloró hasta que le ardió la garganta. Había salvado al hombre que mató a su esposo. La ironía era una píldora amarga y afilada que amenazaba con destrozarla por dentro. La administración del hospital le ofreció licencia con goce de sueldo, reconociendo el intenso estrés del código de alto perfil, pero Abigail se negó. En lugar de eso, entró decidida a la oficina de la enfermera jefa y pidió ser asignada durante esa semana al equipo de cuidados intermedios de la UCI quirúrgica. Necesitaba mirar a Thomas Errington a los ojos cuando despertara. Necesitaba que él supiera exactamente de quién dependía su misericordia. En la mañana del tercer día, el equipo médico logró retirar a Thomas del ventilador. La extubación fue un proceso brutal y físicamente agotador, que dejó al imponente titán militar jadeando, débil y completamente despojado de su aura intimidante. Cuando su visión finalmente se aclaró, las duras luces fluorescentes de la habitación del hospital iluminaron a la única persona que esperaba no volver a enfrentar. Abigail estaba de pie al pie de su cama, registrando sus signos vitales en una tableta digital. Llevaba la misma expresión fría e impenetrable que había mostrado en la sala de trauma. Enfermera Mercer, roncó Thomas, con una voz áspera como grava seca bajo botas pesadas. Intentó cambiar de posición, haciendo una mueca cuando las grapas quirúrgicas recientes de su abdomen se tensaron y tiraron de la piel. Su presión arterial se está estabilizando, general, respondió Abigail, con un tono ferozmente profesional y completamente desprovisto de calidez. No levantó la vista de la pantalla. Su función renal está regresando a sus niveles normales, aunque necesitará vigilancia estricta durante los próxima semana. Le aconsejo que no se mueva innecesariamente. Abigail, intentó decir él otra vez, con el nombre atorado en su garganta irritada. Mírame, por favor. Ella por fin bajó la tableta. Sus ojos oscuros se encontraron con el rostro agotado y vacío de Thomas. El silencio de la habitación era absoluto, cargado con los fantasmas del pasado. «Me salvaste la vida», susurró Thomas. Una lágrima escapó de la esquina de su ojo y recorrió su mejilla marcada por los años. Era una muestra impactante de vulnerabilidad en un hombre conocido por su implacable autocontrol. Después de todo lo que te quité, estabas frente a mi cuerpo moribundo y me devolviste la vida. Hice mi trabajo, general, dijo Abigail. Su voz tembló ligeramente antes de obligarla a volver a un tono rígido. Juré preservar la vida, sin importar lo que sienta por el paciente sobre la mesa. No confunda mi deber profesional con perdón personal. Si hubiera dependido de mí, otra persona lo habría atendido. Pero usted exigió al mejor, y el mejor estaba ocupado. Así que le tocó conmigo. Thomas cerró los ojos y soltó un suspiro largo y entrecortado. Merecía morir en esa mesa. Lo he pedido en mis oraciones durante 4 años. La culpa no se lava, Abigail. Te consume hasta la médula de los huesos. Guárdese su culpa, espetó Abigail. Su fachada profesional finalmente se quebró, revelando el infierno ardiente que llevaba dentro. Su culpa no trae de vuelta a Daniel. Su culpa no explica por qué enviaron a una unidad de Rangers condecorada a un barranco sin visibilidad en el valle de Korengal, sin reconocimiento aéreo. Los mandó directo a una masacre y después enterró los informes operativos para salvar su miserable carrera. No fue por mi carrera, soltó Thomas de pronto, ahogándose con sus propias palabras. Su monitor cardíaco se aceleró violentamente. Extendió una mano temblorosa hacia ella. ¿De verdad crees que me importaban las estrellas en mi uniforme?
¿Crees que no cambiaría cada medalla de mi pecho por traer de vuelta al capitán Mercer? Abigail dio un paso atrás, respirando con dificultad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué borraron la misión de los registros públicos? ¿Por qué clasificaron la muerte de Daniel como un simple accidente de entrenamiento? Thomas tragó con fuerza. Sus ojos se desviaron hacia la puerta cerrada de la habitación de cuidados intensivos, asegurándose de que estuvieran solos. Lo que estaba a punto de decir era información clasificada al más alto nivel del Pentágono, un secreto que le había quemado el alma desde aquella horrible tarde de agosto. Porque no fue una emboscada enemiga, Abigail, confesó Thomas, bajando la voz hasta convertirla en un susurro torturado. El escuadrón de Daniel no murió a manos de insurgentes. Abigail se quedó inmóvil. La sangre desapareció de su rostro. ¿De qué está hablando? Estaban atrapados bajo fuego. Sí, continuó Thomas, luchando contra el dolor físico de hablar. Daniel pidió apoyo aéreo por radio, pero la transmisión de coordenadas fue manejada por un oficial de comunicaciones novato en la base avanzada, el teniente Cameron Wayase. Abigail reconoció el nombre de inmediato. Cameron Wayase era el hijo del senador Harrison Wayase, el poderoso presidente del Comité de Servicios Armados. Wayase entró en pánico, explicó Thomas, mientras su respiración se volvía superficial. Invirtió las coordenadas de la cuadrícula. Para cuando vi el error en la pantalla de mando, la carga ya había sido lanzada. Fue fuego amigo, Abigail. Un ataque de dron estadounidense, solicitado por el hijo aterrorizado e incompetente de un político, fue lo que mató a tu esposo. La habitación pareció dar vueltas. Abigail se sujetó de la fría barandilla metálica de la cama para mantenerse en pie. No. El ejército habría investigado. Habría habido una corte marcial. El senador Wayase hizo una visita privada al Pentágono 3 días después, dijo Thomas, con la voz cargada de veneno y desprecio. Amenazó con retirar todos los fondos de la División de Operaciones Especiales y eliminar el apoyo para una enorme red de inteligencia que habíamos construido para rastrear células terroristas en todo Oriente Medio. Le dijo al mando que, si su hijo era juzgado públicamente por homicidio involuntario, destruiría toda la división. Miles de vidas, operaciones activas, todo estaba en riesgo. ¿Y usted aceptó ocultarlo? Gritó Abigail, mientras las lágrimas finalmente corrían ardientes por sus mejillas. Cambió el honor de mi esposo por dinero. Me ordenaron clasificarlo, dijo Thomas. Debía asumir la culpa como un error táctico mío o renunciar y ver cómo la división se derrumbaba. Thomas lloraba abiertamente. Sacrifiqué la verdad de un escuadrón para proteger a miles de soldados activos. Fue la decisión más difícil y repugnante de mi vida. Pero me negué a permitir que Daniel fuera borrado por completo. Con esfuerzo, Thomas señaló con un dedo tembloroso el pequeño casillero seguro en la esquina de su habitación. Mi ayudante, el coronel Michie Lawson, trajo mis pertenencias personales ayer. Está dentro de mi portafolio, en el bolsillo del fondo. Abigail lo miró, paralizada por aquella revelación devastadora. El hombre al que había odiado durante años no era un carnicero imprudente. Era un soldado atrapado, obligado a jugar a ser Dios dentro de una máquina política corrupta. Abigail caminó mecánicamente hacia el casillero. Sus manos temblaban sin control mientras abría el pesado portafolio de cuero negro que pertenecía al general. Ignoró las carpetas clasificadas y los informes militares. Sus dedos llegaron al compartimento oculto con cierre, en el fondo del portafolio. Sacó una pequeña bolsa de evidencia sellada. Dentro había un par de placas militares carbonizadas y manchadas de sangre, además de una pequeña memoria USB militar cifrada. Logré recuperar sus placas antes de que llegara el equipo de limpieza encubierta a la base, dijo Thomas desde la cama, observándola con tristeza. Y esa memoria contiene la transmisión original, sin editar, del centro de mando. Puedes escuchar a Daniel dando sus coordenadas reales. Puedes escuchar a Cameron Wayase repitiendo las equivocadas. Y también puedes oír la voz del senador Wayase en una línea grabada, amenazando al Pentágono. Abigail apretó la bolsa contra su pecho y cayó de rodillas sobre el frío piso de linóleo de la unidad de cuidados intensivos. Sollozó.
Fue un sonido crudo y profundo, nacido de un dolor absoluto y de un alivio repentino y aterrador. La historia con la que había vivido durante 4 años era una mentira cuidadosamente construida. Daniel no había muerto porque su comandante fuera descuidado. Murió como un héroe, traicionado por el mismo sistema político que había jurado proteger. ¿Por qué me entrega esto ahora?, susurró Abigail, levantando la mirada hacia el general destrozado a través de sus lágrimas. Si llevo esto a la prensa, usted caerá por traición. Será sometido a una corte marcial por conservar evidencia clasificada y participar en un enorme encubrimiento federal. Thomas mostró una sonrisa débil y trágica. La carga invisible que había aplastado sus hombros durante años pareció aligerarse de pronto. ¿Por qué, Abigail? Cuando pusiste esas palas sobre mi pecho y devolviste el ritmo a mi corazón, no solo reiniciaste mi vida. Me diste una segunda oportunidad para hacer lo que debía haber hecho hace 4 años. Soy un hombre muerto viviendo tiempo prestado. Ya no me importan las estrellas. Me importa la justicia. Durante las siguientes 3 semanas, el panorama político y militar de Estados Unidos cambió violentamente. Abigail Mercer ignoró por completo los canales militares y llevó la memoria cifrada directamente a Peter O'Donnell, un agresivo periodista de investigación en Washington, ganador del premio Pulitzer. Cuando las grabaciones de audio llegaron a los noticieros nocturnos, las consecuencias fueron devastadoras. El senador Harrison Wayase fue obligado a renunciar en medio de una vergüenza absoluta. El Departamento de Justicia lo acusó de inmediato por corrupción, extorsión y obstrucción de la justicia. Su hijo, Cameron, fue despojado de su rango y enfrentó un tribunal militar completo por negligencia criminal y homicidio involuntario. Fiel a su palabra, el general Thomas Errington no se escondió detrás de sus abogados. Compareció ante una audiencia televisada del Congreso con su uniforme de gala completo y confesó públicamente su papel en el encubrimiento. Aceptó toda la responsabilidad por su silencio, renunció oficialmente a su cargo y entregó sus 3 estrellas. Fue sentenciado a 2 años en una prisión militar federal por el manejo indebido de información clasificada. Pero mientras lo sacaban esposado de la sala, los reporteros notaron que el famoso general endurecido parecía, por primera vez, en paz. Un día antes de ser trasladado al cuartel disciplinario, Thomas estaba sentado en una tranquila sala de detención. La pesada puerta metálica se abrió con un clic y Abigail Mercer entró. Ya no llevaba uniforme médico, sino una elegante gabardina civil. La ira que había endurecido sus facciones durante años había desaparecido por completo, reemplazada por una profunda y serena fortaleza. Thomas se puso de pie respetuosamente, con las muñecas esposadas al frente. «Enfermera Mercer», dijo. «Thomas», respondió ella con suavidad, reconociendo su humanidad en lugar de su rango perdido. Se acercó y sacó algo de su bolsillo. Era una fotografía de Daniel sonriendo con su equipo de combate, sosteniendo a un pequeño perro de rescate que había encontrado en la base. La deslizó sobre la mesa metálica. «Él amaba al ejército», dijo Abigail en voz baja. Creía en la cadena de mando. Creía en hacer lo correcto, incluso cuando daba miedo. «Fue el mejor soldado que tuve el privilegio de comandar», respondió Thomas, mirando la fotografía con profunda reverencia. «No lo perdono por haber guardado silencio durante tanto tiempo», dijo Abigail, con una voz firme y clara. «Pero entiendo por qué lo hizo. Y le agradezco que finalmente le devolviera su nombre». Extendió la mano sobre la mesa y la apoyó brevemente sobre las manos esposadas de Thomas. Fue un contacto fugaz, una profunda absolución humana y espiritual de la mujer cuya vida él había destruido sin querer. «Gracias, Abigail», susurró Thomas. «Por la verdad y por mi vida». Abigail se dio la vuelta y salió de la sala de detención. Al salir del edificio y entrar en la brillante y fresca luz de la tarde, respiró profundamente el aire otoñal. Por primera vez en 4 largos y agonizantes años, sintió que el peso de su dolor empezaba a disolverse. Seguía siendo enfermera de trauma. Seguía siendo viuda. Pero ya no era una víctima de una guerra en las sombras. Había entrado a una sala de trauma para enfrentar su peor pesadilla. Y al salvarle la vida, finalmente había salvado la suya. ¡Qué montaña rusa de emociones!
La decisión de Abigail de cumplir con su juramento como enfermera no solo salvó una vida, sino que también destapó un enorme escándalo político que llevó justicia para su esposo héroe. ¿Qué opinas de la decisión imposible del general Errington? ¿Crees que logró redimirse al final al entregar las pruebas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este intenso drama médico, dale me gusta, comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal para más historias increíbles. Hola, mi nombre es Trantan, dueño y administrador de Noble Tales. Después de ver esta historia, donde el general pidió al mejor cirujano del hospital y se quedó paralizado cuando ella entró a la sala, me gustaría mucho saber qué opinas. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? Para mí, el sentimiento más fuerte fue una admiración silenciosa. Historias como esta nos recuerdan que la verdadera capacidad no siempre es evidente al principio, y que vale la pena mirar más allá de nuestras suposiciones antes de juzgar a alguien. ¿Qué parte de la historia se quedó contigo por más tiempo? ¿Alguna vez te ha sorprendido la experiencia o el talento de alguien después de conocerlo mejor? Tal vez esta historia sea un recordatorio para tratar a las personas con un poco más de curiosidad y respeto cada día. Si esta historia significó algo para ti, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, puedes dejar tu me gusta y suscribirte al canal.